Hola, buenos días. Mi nombre es Rodolfo Ricaldone y junto con Hernán Janolaski, mi socio, en el año 2009 fundamos Vision Trainer. Y bueno, Vision Trainer nos dedicamos en ese momento a comercializar los anteojos estenopeicos, que son estos que están acá. Es un marco con una grilla perforada, oscura, que tiene varios orificios, no sé si lo alcanzan a ver. Y bueno, en ese momento veíamos diferentes o adquiríamos diferentes fabricantes y con el tiempo fuimos observando las fallas de fabricación y tratamos de mejorarlos y hacerlos más efectivos. Es por eso que después de un tiempo comenzamos a hacer la fabricación de esas lentillas. Los anteojos estereopeicos o reticulares o ejercitadores visuales están construidos de esa manera, con orificios, una grilla oscura, tiene que ser negra, de un material lo más opaco posible, y el espesor de la lentilla tiene que ser lo mínimo posible para poder evitar el efecto tubo. ¿Qué es el efecto tubo? El efecto tubo es cuando uno mira a través de una tubería o un caño, vamos a observar que se genera como un reflejo dentro del orificio. Entonces, como hay diferentes tipos de construcción de estos anteojos, les voy a detallar cuáles son las diferencias y en qué nos debemos fijar. Un anteojo estereopeico tiene que tener la particularidad de que en toda su superficie esté perforada. ¿Para qué? Para lograr una mejor cantidad de luz que entre hacia nuestra visión. Nosotros no solamente vemos por el centro, sino que también vemos por la periferia. Entonces hay fabricantes que solamente usan poner orificios en la zona central, que es donde uno más trabaja, y en la periferia no. ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen para evitar hacer más agujeros en la grilla, y porque cada agujero es un costo, o sea, tiene un costo de fabricación. Las láminas que se utilizan normalmente las hacen por inyección, entonces ya sale por inyección de plástico, de material, entonces se inyecta todo y donde hay agujeros hay un pin que hace que no se llene en ese lugar y entonces queda perforado. Pero ese tipo de construcción observamos que tenía problemas porque algunos orificios quedaban totalmente tapados o casi tapados y eso hacía interferir también en cómo uno veía. En nuestro caso lo hacemos con perforación orificio por orificio. Aquí tenemos una construcción de un tipo de anteojo que, como verán, tienes una grilla como si fuera como una red, y el formato del orificio es cuadrado. Pero ¿qué sucede? Cuando uno mira a través de un cuadrado, en las esquinas se produce como una especie de error de visión, como una refracción de la luz, en donde nos puede hacer producir alguna interferencia en cuanto a ver. Por lo tanto, entre tener orificios cuadrados y orificios redondos, es más conveniente tener orificios redondos. Por ejemplo, acá estamos viendo lo que sería un efecto tubo. Miramos a través de un orificio cilíndrico, y la luz se refleja en la pared del orificio por más oscuro que sea o opaco. Nosotros, con el desarrollo nuestro,
decidimos hacer estos orificios que sean cónicos, abiertos hacia afuera, de manera tal que al abrirlo para afuera, nosotros hacemos que el espesor de este material sea lo mínimo posible, reduciendo significativamente el reflejo que se puede producir en el orificio. Entonces, eso nos da mayor ventaja en cuanto a que vamos a tener mejor luminosidad y menos reflejos para ver. Después, otro de los temas constructivos del armazón está el tema de cómo se distribuye esos orificios en toda la superficie de la lente. Hay, por ejemplo, lentes que no sé por qué motivo lo hacen los fabricantes, no he podido descubrir el por qué, pero, por ejemplo, acá, como verán, hay determinadas hileras de orificios que siguen como si fuera un medio circular. Entonces, cuando uno está mirando a través de un orificio, si yo quiero ver la palabra que está al lado de un texto que es lineal, puede pasarme de que yo, al usar este orificio, pase al renglón de arriba y me va a producir una interferencia al ver. O sea, voy a pasar de un renglón al otro y no voy a poder apreciar lo que estoy leyendo. Por lo tanto, este tipo de construcción no nos pareció eficiente al momento de su construcción. Por lo tanto, fuimos aprendiendo de estos errores para poder hacer un anteojo más adecuado y que se adapte a todas circunstancias. Otra de las distribuciones que hemos encontrado es una distribución cuadrática, como si fueran rombos o cuadrados. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que la distancia, si esta es la horizontal del anteojo, esta distancia entre este agujero y este agujero es mayor que la distancia entre este agujero y este agujero. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, me va a producir un salto hacia lo que está más cerca y también puedo cambiar de renglón y dificultarme a la hora de estar leyendo algo lineal. Este tipo de perforación es la que nosotros utilizamos, en donde cada uno de los orificios tiene la misma distancia con cualquiera de los que está al lado. Le podríamos denominar triangular, ¿sí? O tipo flor. Entonces, este tipo de construcción, cada orificio con el de al lado tiene la misma distancia, entran más orificios por centímetro cuadrado y eso nos va a dar una mayor luminosidad. Entonces, volvemos de nuevo al principio. Nosotros lo que logramos es colocar la mayor cantidad de orificios posibles en toda la superficie de la lente y hacerlos cónicos. A su vez, también hemos estudiado el tema de qué distancia tiene que haber entre un orificio y otro, porque la distancia es importantísima, porque por el efecto de difracción de la luz, la difracción es cuando la luz toca un borde, se desvía, ¿sí? Y entonces eso puede producir una doble imagen sobre un mismo orificio, que ahora lo vamos a ver. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo un punto que se está trasladando desde A hasta E, y este es el observador, el ojo, este punto mientras está, y esto es la grilla perforada, esta parte serían los agujeros, entonces yo estoy mirando a través de este agujero. Cuando llega acá, lo sigo viendo por el mismo agujero. Y cuando llega a C, por efecto de difracción de la luz, me puede aparecer el punto C por dos orificios al mismo tiempo, si es que esta distancia entre orificio y orificio es muy pequeña. Por lo tanto,
si nosotros agrandamos mucho esta distancia, puede pasar que el objeto en determinado momento no se vea. Entonces buscamos la separación suficiente como para que el objeto no desaparezca, pero también cuando pasa de un orificio se vea casi al mismo instante en el otro. Y eso nos ayuda a poder verlo, a poder ver mejor. Acá tenemos algo de lo que yo les hablaba anteriormente. Este es un tipo de construcción de un anteojo donde solamente le ponen orificios, ¿no es cierto?, en la zona central, haciendo que la periferia no le entre luz. En una visión normal tiene que tener iluminación en toda la periferia, que también nos ayuda a poder ver mejor y a relajar la vista. Por lo tanto, no es conveniente usar solamente orificios en este sector. Entonces, las construcciones que nosotros hacemos es una grilla donde puedan meterse orificios, se ponen y se agrupan de tal manera que no produzca una doble imagen cuando vemos un objeto que aparezcan dos orificios al mismo tiempo, que se denominaría duplicación de imagen. Además, le hicimos un agregado particular, que lo explicaré más adelante o en otro video, que los orificios, dependiendo de la cantidad de dioptrías de aumento que use la persona, va a necesitar un orificio más chiquitito o más grande. Por lo tanto, nosotros hicimos una diferenciación con respecto a eso y somos los únicos que fabricamos anteojos estenopeicos con todas esas características, con diferentes diámetros de orificio, con una lentilla bien finita. De esa manera reducimos el efecto tubo, lo reducimos aún más haciéndolos cónicos y con la distribución de orificios que entre la mayor cantidad de agujeros posibles en cada lentilla. De esa manera logramos perfeccionar este tipo de anteojos, ayudando a que la gente pueda ver mucho mejor a través de ellos. Y además le podemos decir que esta placa está hecha con material bastante opaco, el más opaco que hemos encontrado en plaza. Esa placa está hecha en forma laminar, que eso le da una mayor resistencia y al mismo tiempo lo más fina posible, o sea, mayor resistencia, lo más delgada posible, y le dimos otro toque más. En la parte exterior del anteojo de la placa, en una de las caras de la placa esta, tiene un agregado de acrílico que le produce un brillo que cuando está puesto en la lente pareciera que fuera como si fuera un anteojo de sol, disimulando que es un anteojo estenopeico. Por eso podemos apreciar de que este realmente es un anteojo que hemos tratado y logrado reducir al máximo los errores que cometían los otros fabricantes y darle una distinción más con el tema de los diámetros de orificio, que eso ayuda mucho a poder ver mejor, con más claridad y sentirnos más cómodos, especialmente con el diámetro de los orificios, porque hay personas que no necesitan un diámetro muy pequeño. Al tener un diámetro muy pequeño pasa menos luz y nos produce más oscuridad, y las personas que no necesitan un diámetro pequeño necesitarían un diámetro más grande, pueden ver con más luminosidad y mejor brillo de los colores. Ahora bien, como todos sabemos, cuando uno quiere reparar algo, tiene que aprender a ver cómo funciona.
Entonces, si nosotros queremos recuperar nuestra visión, tenemos que aprender y tenemos que ver cómo funciona nuestro sistema visual. Este es un gráfico, un esquema de un ojo, en donde nosotros está formado por los párpados que no están dibujados aquí, que están adelante. Después viene la córnea, que es nuestra lente más poderosa o principal, que anda en el orden de unas 40 dioptrías, el equivalente a una lente de aumento. Y luego la segunda lente es esta que está acá, que se denomina cristalino. Entre estas dos lentes, esta que es fija y esta que es móvil, debemos hacer foco en la retina, específicamente en un lugar que se denomina fobia, que está acá, esta parte que hay como una depresión, eso sería la fobia. En la fobia nosotros tenemos la mayor sensibilidad a lo que es las imágenes, o sea, podemos en esa zona determinar el detalle y el color de lo que estamos observando. Entonces, la imagen, los rayos de luz pasan primero por la córnea, lo redirecciona al cristalino y el cristalino lo redirecciona a la fobia. ¿Por qué nosotros podemos enfocar de lejos y de cerca cuando lo decidimos? Que es un acto prácticamente automático y casi, yo diría, inconsciente. Bueno, porque esta lente se deforma, se hace más plana o más redonda, de acuerdo a si estamos mirando de lejos, se hace plana, y más redondita cuando estamos mirando de cerca, para hacer focos siempre que converjan todos los rayos de luz en ese punto de la fobia, que es donde nosotros vamos a poder observar la imagen. Este trabajo de acomodación, que se denomina, o de enfoque, lo realiza un músculo redondo que rodea esta lente, que se denomina músculo ciliar, y trabaja en forma automática para poder enfocar acá. Entonces, como podemos ver, toda esta distancia, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros es una distancia específica donde el registro que hace esta lente, ¿sí?, plana y redonda, está todo en consonancia con la forma del globo ocular. En esta área de acá está la lente inmersa en un líquido que se denomina humor acuoso, que se mantiene a una determinada presión. Es un líquido que se genera por una glándula constantemente, renovando todo este líquido, y se retira ese líquido una vez que hizo su trabajo, por unos canales que se llaman canales Slem, al sistema sanguíneo, vuelve de nuevo al sistema sanguíneo del ojo. Como verán acá, este líquido que está acá cumple una función de mantener nutridas todas las células transparentes que tiene el ojo, que serían las células de la córnea y las células del cristalino, ¿sí? Por lo tanto, este líquido es fundamental para mantener vivas todas estas células, que, como bien saben, no es una lente de vidrio ni nada por el estilo, son células que son transparentes, que de acuerdo a su forma hacen como si fueran una lente. Por fuera de la córnea, esas células se nutren con la lágrima, ¿sí?, los lagrimales. Por lo tanto, es muy importante mantener siempre húmedo acá los lagrimales, en la córnea, por varios motivos. Primero, que las células, si uno lo mira microscópicamente, es rugosa. Entonces, ¿qué hace la lágrima? Trata de emparejar esa rugosidad, haciendo de que los rayos entren en forma más directa. A diferencia de no tener
digamos, esa lágrima, la córnea sería un semejante a un vidrio esmerilado. Todos sabemos que un vidrio esmerilado se ve medio difuso. Entonces, cumple la función óptica de hacerlo más transparente a la córnea. A su vez, las lágrimas también forman parte tienen un poder bactericida, haciendo una barrera para que no entren bacterias y gérmenes. Y también tiene la función de nutrir y lavar cualquier impureza que venga en la córnea. Bien, esta parte ya la explicamos. Vamos a la parte de atrás. Toda la retina está conectada al nervio óptico que sale por acá. Y por acá, por fuera del nervio óptico, viene todo el sistema sanguíneo vascular, que es el que encargado de dar los nutrientes a todas las células que no son transparentes dentro del globo ocular. Acá hay unas pupilas. Las pupilas sería el agujero y el iris sería el elemento que se abre y se cierra, dando mayor o menor cantidad de flujo de luz a la retina. Este control es automático, por lo tanto, cuando entramos a un ambiente muy iluminado, las pupilas se cierran, y cuando entramos a un lugar oscuro, la pupila se dilata y se abre, permitiendo ingresar más cantidad de luz a la retina y mantener siempre la retina con un flujo importante de iluminación para poder ver lo mejor posible. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas de errores de refracción que la mayoría de las personas tienen. Se considera que un ojo hemétrope es un ojo que está esférico, bien esférico, y por lo tanto los rayos vienen a la córnea, pasan por el cristalino y lo redirecciona a la parte de la fovea, generando, si nosotros estamos mirando un punto, va a generar un punto en la retina. ¿Qué sucede cuando por algún motivo este ojo no es esférico y está como acortado o achatado? Es lo que se denomina hipermetropía. Entonces, un ojo que está acortado se denomina que tiene hipermetropía. Si, contrariamente, el ojo está alargado, como si fuera un balón de béisbol, se produce lo que es miopía. Por lo tanto, el foco se hace adelante del plano. En la hipermetropía el foco se hace atrás y acá se hace adelante. Y el astigmatismo es como un aplanamiento del globo ocular produciéndole un doble foco. Para caso de hipermetropía se ponen lentes convexas para que se redireccionen los rayos y pueda uno enfocar justo en la retina. En el caso de la miopía se utilizan lentes cóncavas para que los rayos se dirijan más hacia atrás y pueda hacer el punto más atrás en la retina. En el caso del astigmatismo, como habíamos dicho anteriormente, es un aplanamiento del globo ocular en donde en la córnea, que es nuestra lente principal, vamos a tener una doble curvatura, una curvatura para este plano y otra curvatura para este otro plano, produciéndose un doble punto focal. Para este tipo de corrección se utilizan lentes cilíndricas, en donde solamente se corrige en el plano donde está produciendo la interferencia. Entonces, en los otros problemas se utilizaban lentes esféricas, o sea,
que el aumento es en toda su periferia. En este caso es solamente en el plano donde se produce la interferencia. Pero bueno, no siempre es la problemática de la hipermetropía y la miopía vienen siempre en forma pura. Hay veces que viene combinada con astigmatismo. Por eso hay lentes que son más específicas, en donde el oftalmólogo le pone tantos grados o tantas dioptrías de esférico y tantas dioptrías de cilíndrica en un determinado plano. Ahora bien, vamos a ver la parte exterior al globo ocular. En la parte exterior del globo ocular y dentro de la cavidad ósea en donde se encuentra, está abrazado por 6 músculos que son los músculos importantes que lo redireccionan a todos lados al ojo. Y vamos a encontrar que dentro de estos 6 músculos tenemos 4 rectos y 2 oblicuos, que hace así, que son los que utilizan. Son en total 6 músculos, son bastante poderosos, potentes, y que son los que se utilizan para poder gobernar y darle movimiento al globo ocular. Fíjense cómo está constituido esto, que como el nervio óptico sale por acá atrás, que no se ve, que no está, digamos, dibujado en este caso, fíjense que pasa por entre medio de todo este ramillete de músculos y sale hacia el cerebro. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos que tenemos miopía, hipermetropía o astigmatismo? Bueno, estos músculos que deberían estar relajados, algunos de ellos se tensan y al tensarse lo que hace es deformar este globo ocular que es esférico y por lo tanto, si por ejemplo se tensan los rectos, al ojo lo tira para atrás y como acá hay una membrana que no lo deja ir muy para atrás, fíjense que está tomado de la mitad hacia adelante los rectos, por lo tanto le van a producir un acortamiento del globo ocular y producirle lo que se denomina hipermetropía. Si en este caso se tensan los oblicuos, va a producir como si fuera un cinto que lo aprieta y produce un estiramiento del globo ocular, haciendo que se produzca una miopía. Y si ese acortamiento o estiramiento del globo ocular no se hace en su eje, puede ser que se aplaste el globo ocular en algún plano y nos produzca un astigmatismo. Y estas son las diferentes problemáticas de error de enfoque que podemos tener y que se encuentran muy a menudo en un gran porcentaje de la población. Y todo esto proviene de tensiones que si nosotros le ponemos un aumento adelante, un anteojo de aumento adelante, estamos haciendo de que estos músculos se mantengan tensos a lo largo de toda la vida y seguir produciendo ese error que estamos haciendo, y cuanto más aumento ponemos, más se tensa y es como un círculo vicioso que no termina más. Y ese es el problema, digamos, que se genera en este tipo de casos. Pero esto no viene solo, el problema solamente tensional, sino que además esas tensiones, como nosotros hemos visto acá, pueden apretar el nervio óptico que por su periferia pasa al sistema sanguíneo vascular, puede a lo largo del tiempo producir diferentes afecciones al ojo por falta de nutrientes y por supuesto una falta de oxigenación. La retina, el nervio óptico y el cerebro, lo primero que se forma está constituido por el mismo tipo de célula. Y esas células, como bien sabemos, necesitan de mucho oxígeno para poder trabajar correctamente. Entonces, si nosotros con esa tensión muscular apretamos esa
esa circulación sanguínea, va a llegar en menor medida los nutrientes a la vista, al globo ocular, y va a producir problemas a futuro en cuanto a la salud del ojo. Esta es una gráfica del nervio óptico. Viene el nervio por acá y viene todo por fuera del nervio el sistema vascular sanguíneo que alimenta a todo el globo ocular. Ahora bien, vamos a ver qué es el efecto estenopeico o reticular. Supongamos que nosotros estamos mirando, partamos de la base que esto sería, digamos, la córnea, tenemos el cristalino, acá tenemos la retina, y se tiene que generar el enfoque en un punto determinado. En el caso de una miopía, si estamos mirando un punto, va a generarse un enfoque o un punto focal adelante de la retina y no va a producir un cono de borrosidad en la retina donde nosotros no podemos determinar qué es. En un ojo con presbicia o hipermetropía se va a producir lo mismo, pero el foco se va a hacer atrás. Y cuando nosotros ponemos o miramos a través de un orificio, ¿qué sucede? Estos rayos que van a producir ese efecto de cono de borrosidad lo estamos suprimiendo con la grilla perforada. Entonces el agujero va a dejar solamente pasar los rayos que van a incidir directos en la fóvea. Y por tal motivo, cuando nosotros miramos a través de un orificio, se nos va a aclarar bastante la visión y se nos va a disminuir ese grado de borrosidad que se nos genera en la retina. Hay un tema que no he hablado anteriormente, que es la presbicia, y la presbicia es un caso diferente a lo otro, porque esto es más que nada todo tensional y de deformación del globo ocular. Pero si volvemos atrás a la imagen que teníamos del ojo, el esquema, aquí está. Si nosotros miramos acá en este esquema, esta lente, que está suspendida por unas fibras zonulares y rodeada por un músculo redondo, el músculo ciliar, cuando nosotros miramos de cerca, el músculo se contrae y hace que esta lente se haga más redonda. Ahora bien, se denomina presbicia a la incapacidad que uno tiene para hacer que esta lente se haga bien, lo suficientemente redondita como para poder hacer foco en la fóvea. Entonces, eso se debe o se puede producir por dos motivos. O que el músculo perdió fuerza, o la lente se endureció, o ambas a la vez. Bueno, ¿qué sucede si yo le pongo una lente de aumento adelante para, digamos, poder ver cuando tengo presbicia? Estoy haciendo que este músculo trabaje menos, por lo tanto un músculo que no trabaja se debilita, y la lente también con el tiempo se va endureciendo cada vez más por falta de movimiento. Y entonces el problema, habrán notado la mayoría de los que tienen presbicia, que empieza con su primera graduación y al primer tiempo es como que incrementan notablemente el aumento, van a tener que incrementarlo porque va perdiendo fuerza este músculo y va necesitando cada vez más aumento y se hace más difícil mover esta lente. También hay que aclarar que esta lente está compuesta por multicapas celulares transparentes
en donde el líquido que se encuentra dentro de esta cámara, el humor acuoso, debe ingresar dentro de esas capas para nutrir esas células transparentes. ¿Y cómo ingresa ese líquido dentro de estas capas? Por el movimiento. O sea que si esta lente tiene poco movimiento, ¿qué va a pasar? Va a ingresar menos y se van a ir desnutriendo, pudiendo producir muertes celulares, y una célula transparente que se muere se opaca y podría denominarse, o lo que se denomina, catarata. Una de las posibilidades. Por lo tanto, mantener esto en movimiento va a favor de la salud visual. Y con la lente de aumento lo que estamos haciendo es detenerla. Detener el movimiento o hacerlo cada vez menos posible. Entonces, ¿cuál sería el movimiento de esta lente? Y el movimiento de esta lente es hacer cambios de foco. Cuando yo miro de cerca, esto se hace más redondo, y cuando miro de lejos se hace más plano. Por lo tanto, es conveniente, uno de los ejercicios que recomiendan para la presbicia y para mantener la salud visual, es hacer cambios de foco. O sea, mirar cerca, mirar lejos, mirar cerca, mirar lejos. Hacer cambios de foco en diferentes estados, en diferentes movimientos. Y eso va a hacer que mantenga nuestra visión lo más sana posible. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que hagan eso, que mantengan siempre haciendo cambios de foco. Es por eso que la gente que está, por ejemplo, mucho tiempo en una computadora o leyendo un libro, no hace ese cambio de foco y se le va entorpeciendo el sistema visual. Por lo tanto, si ustedes van a leer un libro, van a estar escribiendo en el escritorio con la computadora, es conveniente cada tanto, cada 20 minutos, 30 minutos, levanten la vista por encima de lo que están haciendo, hagan algunos cambios de foco, y de esa manera van a poder recuperar esa tonicidad muscular que tiene para enfocar, y van a recuperar y van a lubricar y van a mantener todo el sistema nutrido de las células que están aquí dentro del cristalino. Por lo tanto, es una de las recomendaciones que le puedo dar y que los va a mantener bastante bien con la visión. Otra de las recomendaciones que le puedo hacer es parpadear. Mucha gente no parpadea, hay que hacer parpadeos. Cada 2 segundos tiene que haber un parpadeo. Eso ayuda a lubricar la parte exterior de la córnea, y también cada vez que hacemos un parpadeo, nuestro sistema de enfoque se vuelve a resetear y a volver a hacer el efecto de enfocar. Y eso ayuda mucho también a mantener la vista sana, ¿sí? No es lo mismo estar parado quieto que estar caminando. Uno se cansa más o se tensa más las piernas cuando está parado quieto, como en mi caso ahora. En cambio, si uno va caminando, se mueve, va haciendo que la sangre circule, y también de que con cada parpadeo es un mini descanso para el ojo y lo ayuda a estar siempre activo. Ahora bien, habíamos hablado de este tema como el efecto estenopeico de mirar a través de un orificio. Ustedes lo pueden hacer agarrando una cartulina negra y haciéndole una perforación con un alfiler, una aguja, y mirar a través de ello, y van a ver que cómo varía el enfoque, o uno lo ve con más claridad lo que está mirando a través de un orificio. Ahora bien, con los estudios hemos descubierto, de nuestra experiencia y nuestra elaboración, hemos descubierto que, como bien habíamos dicho anteriormente, nosotros hicimos lentes con diferentes diámetros de orificio, y tiene mucho que ver con la cantidad de dioptrías que uno
que uno está usando. Si el error de refracción es grande, o sea, uno tiene más problema ya sea de miopía o hipermetropía, tiene más aumento, ¿qué va a pasar? Supongamos un caso de miopía, donde el foco se hace adelante de la retina, ¿sí? Supongamos un caso de -5 de graduación, que es bastante. Bueno, está una cierta distancia de la retina. O sea, el foco se hace bastante adelante. Si nosotros le ponemos un orificio grande, acá, ¿qué pasó? Va a frenar alguno de los rayos, pero no lo suficiente como para que este cono de borrosidad esté dentro de la fobia, que es lo que nos va a determinar qué es lo que estamos viendo. O sea que en este caso, así como está, si yo use un orificio grande, voy a ver el punto como si fuera algo borroso, porque voy a ver millones de puntitos unos al lado del otro que me va a generar como una mancha grisácea o una mancha expandida difusa. A medida que yo voy cerrando el orificio, se me va disminuyendo este cono de borrosidad, ¿ven? Hasta que ese cono de borrosidad se hace tan pequeño que entra dentro de la zona de la fobia, que es donde yo voy a poder observar en detalle qué es lo que estoy mirando. Pero claro, ustedes dirán, bueno, a todo el mundo le hacemos un orificio chiquito y todo el mundo va a ver bien. Sí, algunos van a ver bien, pero por ejemplo los que no necesitan un orificio muy pequeño, ¿qué va a pasar? Lo va a ver muy oscuro, le va a faltar luz y le va a resultar un poco incómodo. Entonces nosotros determinamos 5 tipos de orificios que más o menos abarca una gran gama de gente que con problemas, y hicimos lo siguiente. ¿Ven? Por ejemplo, en el caso de -1 dioptría con un orificio grande, el cono de borrosidad se hace lo suficientemente factible para poder enfocar en la fobia. Y así sucesivamente, a medida que vamos cerrando el orificio, nos va dando más posibilidad para las dioptrías más altas. ¿Ven? Y ahí está, un orificio pequeño para una dioptría más alta. Por lo tanto, hay una relación en todo eso. Cosa que no hay otro fabricante hasta ahora que haga esto con orificios cónicos y con toda esa distribución que nosotros hacemos. Cabe aclarar que la distancia entre los orificios en la lentilla van a ir variando de acuerdo al diámetro del orificio. O sea que esa distancia que nosotros le damos entre orificios en la grilla perforada va a estar correlacionada con el diámetro del orificio. De manera tal que con cada orificio yo no voy a producir una duplicación de imagen y ni tampoco perder algo de lo que yo estoy mirando porque me va a agarrar justo en la parte oscura. Así que bueno, hasta acá es la explicación de cómo funciona. Espero que les haya gustado. Tenemos mucho más para hablar, pero bueno, esto es una especie de introducción de cómo funciona todo el sistema visual en forma, digamos, sintetizada y cómo trabajan estos anteojos estenopeicos con respecto a nosotros. También cabe aclarar que esto no nos produce acostumbramiento a usarlo, sino que nosotros usamos nuestra vista para poder ver,
Y el trabajo que hacen estos anteojos es que yo cada vez que cambio de un orificio a otro para poder enfocar lo que yo estoy mirando, pasa por la zona negra y me hace centralizar y enfocar. Entonces, cada vez que yo cambio de orificio, estoy haciendo foco, descanso, foco, descanso, foco, descanso, foco, descanso. Entonces, eso es el ejercicio que me hace hacer estos anteojos, manteniéndome la vista ejercitada, trabajando el cristalino, trabajando el músculo ciliar y haciendo que mi vista esté lo más relajada posible. Bueno, aquí finalizamos, espero que les haya gustado y bueno, hasta el próximo video, ha sido un placer poder transmitirles estos conocimientos.